Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso en que nos está sintonizando. Los saluda con mucho amor en Cristo su amigo y hermano Gabriel López Muñoz. En esta ocasión vamos a discernir un poco acerca de lo que es y fue y será el reino de Dios. Podemos decir al principio de este estudio, sin temor a equivocarnos, que el reino de Dios es uno de los temas más importantes de la Biblia. Leemos acerca del reino en ambos testamentos, en el Antiguo y en el Nuevo. En tiempos bíblicos, la esperanza de los judíos era alcanzar de nuevo el reino de Dios. Muchos pasajes del Antiguo Testamento describen en forma detallada cómo será este reino. El evangelio que predicaba Jesús era principalmente acerca del reino de Dios. En Mateo 1, versículo 14, dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Sin embargo, mucha gente no sabe y no conoce aún acerca de lo que es el reino de Dios. Muchos siguen creyendo que cuando mueren, entonces se van al cielo y ya van a estar allá con Dios. Y eso no es más que una fábula. La Biblia se describe el reino de Dios muy diferente. Es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8 y el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y el capítulo 20 y el versículo 25, y dice: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes entre quienes ha pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Y del capítulo 28, versículos 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Un reino literal. Tenemos mucha simpatía con la enseñanza de que el reino de Dios es espiritual. El reino será diferente de los gobiernos de los hombres y tendrá a Dios mismo, quien es espíritu, como gobernador supremo. Pero sí hay una cosa clara en la Biblia, es que el reino de Dios será un reino literal en la tierra. El reino existió en el pasado. Cuando el reino de Dios existía en tiempos antiguos, era un reino literal, con reyes literales. Y de entre todos mis hijos, hablando de David, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Lo dice en Primera de Crónicas, capítulo 28 y versículo 5. Vamos también a ver Primera de Crónicas 29 y versículo 23. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Y ahora vamos a Segunda de Crónicas 9 y el versículo 8. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Y ahora vamos a el capítulo 13 y el versículo 8, de ahí mismo de Crónicas. Y ahora ustedes tratan de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque son muchos y tienen con ustedes los becerros de oro que Jeroboam les hizo por dioses. Después de David, muchos de los reyes que se sentaron en el trono de Jehová eran hombres malos. Por lo tanto, el reino fue derrocado, pero gracias a Dios, no para siempre. En Oseas capítulo 3 y versículo 5 leemos lo siguiente. Es el versículo 4 y 5. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio
sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días, hasta que venga aquel cuyo es el derecho. Desde los días del Antiguo Testamento hasta los días en que vivimos actualmente, los hijos de Israel han estado sin rey. En Ezequiel 21 y el versículo 27 leemos: arruina, lo reduciré, y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Ezequiel 21 y el versículo 27. Leemos que esto será así hasta que venga aquel que tenga el derecho de ser rey. Este hombre será del linaje de David. Para mostrar la importancia de esto, solo es necesario leer el primer versículo del Nuevo Testamento. Vamos a Mateo 1 y el versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Cuando Jesús nació, el ángel de Dios prometió a su madre María: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1, versículos 32 y 33. Hay varios factores en esta promesa que deberemos de notar. Inciso A: Jesús es la parte más importante de la promesa. Inciso B: Jesús recibirá un trono. Inciso C: será el trono de su antepasado David. Inciso D: David se sentó en el trono de Jehová, y por lo tanto Jesús también se sentará en el trono de Jehová. Inciso E: David reinó sobre la tierra, y por eso Jesús también reinará sobre la tierra. Inciso F: el reino de David era literal, y el reino de Jesús también lo será. Inciso G: el reino de Dios durará para siempre. Está claro que Dios restaurará el reino para cumplir las profecías. Por ejemplo, en Isaías 9, versículo 7 nos dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y vamos a ver ahora Jeremías 23 y versículo 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Ahora vamos a Zacarías 6 y el versículo 13. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Y vamos a Mateo 19, versículo 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Sabemos que el reino estará sobre la tierra, y la Biblia explica muy claramente que la capital del reino será la ciudad de Jerusalén. Estas son algunas citas de la profecía de Isaías. Isaías 2 y versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: vengan y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Del capítulo 11, el versículo 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Y vamos ahora al capítulo 24 y el versículo 23. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine
en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Y ahora al capítulo 52 y versículo 1. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete de ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Y vamos ahora al capítulo 65 y el versículo 18. Mas se gozarán y se alegrarán para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Pues bien, como decíamos al principio, ¿verdad? Que íbamos a discernir los estados del reino, de lo que fueron, cómo son y cómo serán. Entonces, ¿cómo fueron? Dios habitaba en la tierra hasta que su pueblo renegó de él y pidió un rey. Entonces Dios les puso al rey Saúl y enseguida vino el rey David. Sabemos que quitó al rey Saúl porque éste no le obedeció en uno de los mandatos que Jehová le había dado. Entonces puso a David, quien dice que fue conforme al corazón de Jehová. Y así sucesivamente puso a Salomón también, como hemos visto, y lo sentó en su trono, en el trono de Jehová. Y sucesivamente varios reyes, los cuales también hicieron lo malo delante de Jehová. Y entonces el trono fue derrotado. Pero hemos visto que al final de estos tiempos en los que estamos ahorita, se lo va a entregar a uno a quien le pertenece, o sea, a Jesucristo. Ahorita estamos viviendo sobre la tierra sin rey, voy a decir así, sin un rey que esté puesto por Dios. Aunque sabemos pues que los gobernantes que existen en la tierra, dice la Escritura, que son puestos también por Dios. Pero no es como en los tiempos antiguos que había un rey de parte directo de Dios. Por medio de sus profetas, Dios platicaba con él y le daba qué hacer. Ahora no, estamos sin, como quien dice, sin ley y sin Dios en el mundo, hasta que venga aquel de quien es el derecho, dice la Escritura. Y vamos a seguir viendo acerca de cómo va a ser el reino cuando Dios reine. Ya hemos visto que, por ejemplo, en este versículo del 18 del capítulo 65, dice, mas se gozarán y se alegrarán para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Este es Dios hablando. Entonces, cuando esto suceda, es cuando venga Jesucristo de nuevo, pero esta vez viene con gran poder y gran gloria para juzgar al pueblo, con vara de hierro, dice la Escritura. Y entonces vamos a poder tener un rey justo, un reino de justicia. Entonces va a ser un reino diferente a lo que estamos viviendo ahorita en la actualidad. Y este reino va a ser para los que en verdad son personas de fe y confían en el Señor Jesucristo. El reino de Dios sobre la tierra es para personas fieles que viven la vida cristiana. Jesús dice así en Mateo 21, versículo 43. Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y Pablo dijo a Timoteo en su segunda carta, en segunda de Timoteo 4, versículos 7 y 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y vamos a Salmos 37 y el versículo 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y el versículo 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Y el 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Y el 39. Pero la salvación de los justos es de Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Pasamos ahora a Mateo capítulo 5
y el versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, en todos estos capítulos hemos visto que nadie se va al cielo, ni justos ni malos, nadie se va a otro lugar, todo queda aquí en la tierra. Dijo claramente, los inicuos serán destruidos y los buenos, los mansos, heredarán la tierra. O sea que no vamos a ningún lado. El reino de Dios se establecerá aquí en la tierra. La Biblia nos informa muy claramente cómo será el reino. Hay capítulos enteros de la Biblia que hablan exclusivamente de él. He aquí unas citas. Vamos a 2 Samuel 23 y el versículo 3. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Y Salmos 2, versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Isaías 2 y versículo 4, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y Isaías 11 y el versículo 6, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Isaías 66 y versículo 12. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados. Daniel 2:44 ahora. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ahora vamos a Apocalipsis 11 y el versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. La última pregunta que los discípulos hicieron a Jesús fue, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Vamos a ver Hechos 1 y versículo 6, donde formula la pregunta. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús respondió que solamente su Padre lo sabría, por consiguiente no podemos decir que Jesús vendrá mañana o el año entrante, solamente Dios lo sabe. Pero sabemos que cuando Jesús venga, establecerá el reino de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Lo dice en Mateo 25, versículo 31. Vamos a ver qué dice Hechos 3 y versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Teniendo entonces este conocimiento que hemos adquirido en este momento, la pregunta es, ¿qué haremos entonces para poder ser candidatos para el reino de Dios? Nuestra respuesta es la contestación bíblica a todos los hombres de cualquier nación, ya sean latinoamericanos, españoles, ingleses o cualquier otra nacionalidad. Es para todo el mundo. Vamos a ver qué nos dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Podemos hacer esto por medio de la oración, del estudio bíblico, pidiendo la ayuda de Dios. Entonces, vamos a hacer un análisis de lo que hemos leído. En conclusión, el Evangelio de Jesús era principalmente acerca del reino de Dios. El Evangelio de los apóstoles era también del reino de Dios. El reino de Dios existió anteriormente en los días de David y Salomón. Esto fue literal. Dios habitaba entre su pueblo. Aquel reino fue derrocado,
pero será restaurado cuando Jesús venga otra vez a la tierra. Será un reino literal, existirá para siempre. La capital del reino será Jerusalén, pero el reino se extenderá sobre toda la tierra. Será un reino de paz. Nosotros también podremos vivir en el reino. Debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pues bien, amigos, en este pequeño resumen que hemos hecho, hemos visto que todo se basa y se enfoca en el reino sobre la tierra. No hay ningún otro lugar en que los muertos vayan, como hemos visto en el programa pasado, después de la muerte, donde explicamos claramente acerca de el alma inmortal, entre comillas. Nos dice en Daniel 12, versículo 2, que los hombres duermen en el polvo de la tierra y serán despertados hasta que se escuche la voz de Cristo llamándonos. Entonces es cuando vamos a resucitar para recibir este galardón, llámese de vida eterna o destrucción perpetua o por siempre. Muy bien, amigos, que Dios los bendiga en el estudio de su palabra y espero que les traiga mucha bendición el estudiar la palabra de Dios. Este es un folleto que ha sido escrito por los cristadelfianos. Los cristadelfianos, o como el nombre indica, hermanos en Cristo, somos personas en unidad por su creencia en el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Se han bautizado en Cristo. Gálatas 3:27. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y para obtener una parte en la resurrección de entre los muertos, vamos ahora a Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. No creemos haber recibido nuevas revelaciones de Dios. Sostenemos en su lugar que solo las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento pueden hacernos sabios para la salvación. Vamos a 2 de Timoteo 3:15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Creyendo que la Biblia ha sido inspirada por Dios, la escudriñamos diariamente para descubrir los testimonios y verdades que Dios ha revelado a la raza humana para su salvación. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Consideramos que la Biblia es la única fuente de conocimiento de Dios y que por consiguiente toda la doctrina y enseñanza cristiana debe ser basada en ella solamente. No importa cuál sea su creencia religiosa, mándenos sus datos y le enviaremos un libro de estudios bíblicos por correspondencia, absolutamente gratis y sin compromiso. Mándelos a Estudios Bíblicos México, apartado postal número 11, Avenida Aguilillas, número 15-B, Las Aguilillas, código postal 45850, en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. También se puede comunicar por teléfono al 33 12 12 8203 o por email a estudiosbiblicosmexico@gmail.com o www.labiblia.com. Pues bien, amigos, los saluda con mucho gusto y se despide con mucho amor su hermano y amigo Gabriel López Muñoz. Compartan con sus amigos si les es posible. Gracias y hasta nuestro próximo video.